Muy bien. Continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar de las capas. Acuérdense que se insistió mucho en la clase, en la primera clase o la clase de la semana pasada, que comprendiéramos cómo estaban comprendidas las capas del tubo digestivo. Estas capas, que son la mucosa, que tiene 3 partes, ¿verdad? El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La submucosa, la muscular propia, que tiene 2 partes, la muscular circular y la muscular longitudinal, y la serosa o adventicia, dependiendo de dónde esté y si tiene mesotelio o no tiene mesotelio. Entonces es muy importante entender esto, porque en realidad cada vez que vayamos a ver un órgano del aparato digestivo, vamos a analizar las capas y vamos a ver las diferencias que hay entre un órgano y otro órgano, porque esta característica histológica es relacionada directamente con sus funciones. Entonces, hablemos del esófago y hablemos de las capas, que son las mismas, pero ¿qué características tienen? ¿Okay? Entonces, primero hablemos de la capa mucosa del esófago. Esta capa va a estar compuesta por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Supongo que esos términos son perfectamente claros para todos en estas alturas de la vida, ¿verdad? ¿O alguien tiene duda de esto? Eso es, no tengo duda, No. o eso es, me da vergüenza decir que no entiendo. A ver, Ana Sofi, prende tu micrófono y dime, ¿sí lo saben? Sí. Perfecto. Entonces, Es que estoy leyendo ok, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. la diapositiva, Miss, perdón. No te preocupes. Presenta pliegues, es decir, el esófago es un órgano hueco, pero no es un órgano que esté así. Si no es un órgano, esto se le, o sea, en medicina hablamos de dos tipos de cavidades. Una se llama cavidades virtuales y otra se llaman cavidades reales. Una cavidad real es un espacio donde, aunque esté solo, está hueca. Si tú cierras tu boca, las paredes de tu boca no se colapsan. Esa es una cavidad real. Pero el esófago es una cavidad virtual, es decir, es una cavidad que solo hace hueco cuando está siendo utilizado. Entonces, las paredes en reposo del esófago se acercan hacia la luz, se colapsan hacia la luz. ¿Ok? En la siguiente dibujo, lo vamos a ver, bueno, se los pongo de una vez. Pero, maestra, Sí. lo que está fuera es músculo primero y luego ya la submucosa, ¿verdad? O sea, Sí. lo que lo rodea es músculo. ¿Sí? Así es. Así es. El orden de las capas de la luz hacia afuera empieza con la mucosa, luego la submucosa, luego la muscular propia y luego la serosa o adventicia. Entonces, Y es flexible. ¿sí? Es flexible como una víbora cuando se traga un ratón, ¿verdad? Que se va haciendo así, se distancia, sí, Sí, ¿verdad? tiene cierta Por eso, capacidad de distensión. ¿Sí? Menos en el estrecho que está a nivel de la aorta, acá. por, más abajo, en el estrecho inferior, digo Sí, medio, ok. porque no hay chance de moverse para ningún lado. Y en el diafragma, porque también el hiato, el espacio no lo deja. Pero en los demás sí tiene cierta capacidad de abrirse como una viborita.
¿Qué pasó aquí? Ah, es que se acabó de... Perdón. Ahí está. Muy bien. Entonces, miren, en esta diapositiva se observa cómo las paredes se colapsan. ¿Sí? La luz viene siendo esta parte que está aquí. ¿Sí? Esta parte que está aquí. Entonces se ve como las paredes se acercaron. Eso es lo que sucede cuando está en reposo. Bueno, entonces, así está la capa de la mucosa. Luego, si vemos la submucosa, pues ya sabemos que la submucosa es esta, porque aquí está, miren, aquí está la mucosa, el epitelio, la lámina propia, que es la que está uniendo la submucosa, perdón, el epitelio con la muscular de la mucosa. Pues todo esto de aquí para allá es mucosa. Luego tenemos la submucosa. Acá está la submucosa. Ya sabemos que es tejido conectivo, que ahí es donde va a estar lleno de nervios. Ahí va a estar el plexo submucoso, que hay linfáticos, que llega la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? También se ayuda a producirse el moco, todo esto. ¿Okay? Y luego tenemos la muscular, que es una capa central, una capa interna que es circular y una capa externa que es longitudinal. Como dato, el epitelio, el epitelio que está en la mucosa, se está renovando continuamente. ¿Sí? Y esa renovación de que se estén desprendiendo células también ayuda a facilitar que baje el alimento. Además de que este epitelio produce grandes cantidades de moco. Ese moco lubrica, por decirlo así, en cera, o sea, le provee un material de protección y un material que resbala. A este nivel no hay proceso digestivo, bueno, propio del esófago. O sea, el esófago no aporta nada para que haya digestión. Lo único que está sucediendo es que cuando formamos el bolo alimenticio y se impregnó la ptialina, la amilasa salival, en el bolo alimenticio, mientras el bolo alimenticio desciende por el esófago, la amilasa salival está haciendo su efecto. Entonces, se está dando el proceso de ruptura de carbohidratos, pero por algo que aportó la boca, que es la amilasa salival. ¿Ok? Pero el esófago en sí no aporta nada para que se favorezca la digestión. Simplemente respeta lo que está sucediendo que viene de boca. Luego tenemos la capa muscular, bueno, se les acaba de mencionar, tiene dos áreas, una que es circular, ¿verdad? La interna es circular, aquí se ven las fibras como se ven alargadas, porque es la circular, y luego las que están cortadas, que es la longitudinal. Entonces, es las capas musculares que conocemos y que en medio de las dos capas vamos a encontrar el plexo mientérico, que es el plexo que le va a dar peristalsis y movimiento. Muy bien. Y finalmente tenemos tenemos adventicia en la parte torácica. ¿Ok? O sea, desde que sale a nivel de cervicales, a nivel de tórax, lo que está predominando es una adventicia. Pero cuando pasa a la cavidad abdominal, entonces es peritoneo, es una serosa, la que envuelve al esófago. Muy bien. Aquí tenemos lo de los esfínteres, el esfínter esofágico superior, tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Y pues la longitud que ya hemos hablado.
¿verdad? Más o menos 25 centímetros. Y al final, la unión del esófago con el estómago, que así se llama, unión gastroesofágica. El esfínter esofágico inferior, que es donde está el hiato, en realidad no es un verdadero esfínter, es decir, no es un músculo circular como tal, como yo les he definido, que un esfínter es un músculo circular que cierra el paso. No, aquí es la estrechez que hace el hiato. El músculo del diafragma le da cierta estrechez y sostén a esta parte. Y el estómago va a contribuir con otra característica para que el reflujo, para que no haya reflujo, para que no haya contenido que regrese al esófago. ¿Ok? La deglución, bueno, ya les grabé un video. Me imagino que ya lo revisaron. Quiero saber si tienen alguna duda de la deglución. Bueno, entonces aquí nada más recordar que la deglución es el paso del alimento de la boca a la faringe y luego hacia el esófago. ¿Qué pasa? El bolo alimenticio. ¿Ok? Y que ese bolo alimenticio va a pasar en la deglución por un proceso que primero es voluntario y después se vuelve involuntario. ¿Ok? La etapa voluntaria de la... ¿Mande? Las fauces que mencionó en el video, es en esta etapa, ¿verdad? Sí, esa es la parte voluntaria. Es justamente cuando nosotros hacemos la lengua para atrás y movemos los músculos, ahí está pasando por las fauces, ¿sí? Acuérdense que las fauces es así como el abismo, la entrada al abismo para caer, ¿ok? Entonces eso lo hacemos cuando levantamos la lengua, se pasa hacia las fauces y movemos los músculos y ya después de eso sigue esa etapa involuntaria donde el esófago con sus movimientos peristálticos empieza a impulsar el alimento hacia abajo. Aquí quiero decirles algo. Lo que estimula en la peristalsis es la distensión de la pared, acuérdense. El esófago está cerrado. Llega el bolo alimenticio y entonces distiende la pared. Eso provoca el reflejo de la ley del intestino. Se hace por detrás un anillo de contracción y ese anillo de contracción impulsa. Vuelve a abrir el siguiente espacio y esa distensión impulsa otro anillo de contracción. Se vuelve a empujar y distiende y impulsa otro anillo de contracción. Entonces termina siendo como cuando agarramos una pasta de dientes, apretamos y vamos avanzando. Entonces, todo esto está dado, uno, por la distensión del esófago que despierta la ley del intestino. Y esto se despierta porque estimula al plexo mientérico. Es decir, el plexo mientérico, al sentir el estímulo, le avisa al cerebro y el cerebro responde con estas contracciones para que el alimento avance. ¿Ok? Es tan efectivo porque todo el mundo piensa, mira, comes y la gravedad ayuda a que baje. Es cierto. Pero si alguien comiera de cabeza, se parara de cabeza y comiera, es tan poderoso el esfínter, perdón, la ley del intestino y la peristalsis, que alguien puede comer de cabeza y de todas maneras el alimento llega al estómago por medio de los movimientos peristálticos. ¿Ok? Y esto ya es la etapa involuntaria. Esto pues ya lo vimos cuando les hablé, ¿verdad? Tenemos que la fase oral está comprendida por la masticación, ¿verdad? ¿Sí? La formación del bolo alimenticio, ¿no? También le llaman fase bucal preparatoria.
preparatoria. Gracias, gracias. ¿Ok? Y que algo bien interesante, que se necesitan muchos nervios, muchos pares craneales, nervios especializados para dirigir esto, porque hay que dirigir sensaciones, hay que dirigir movimientos musculares, hay que dirigir, hay que activar partes voluntarias, hay que activar partes involuntarias, entonces necesitan la participación de nervios especializados, ¿no? Cuando una persona está perdiendo su estado de alerta, por ejemplo, una persona que cae en coma, puede tener su actividad. Permítame. Ya aquí te quedas. Ok, entonces, cuando una persona pierde el estado de conciencia, cae en coma, no va a poder hacer sus movimientos voluntarios, ¿verdad? Pero si el alimento llega al esófago, entonces la peristalsis le lleva el alimento, ¿ok? También, si una persona tiene algún problema de muscular, por ejemplo, personas que tienen parálisis, ¿sí? Que les impiden los movimientos de estas estructuras que intervienen, entonces sí puede verse alterado el proceso de la digestión. ¿Ok? Muy bien. Lo demás, pues ya lo vimos, ¿no? La fase que mueve, la fase que mueve los movimientos para mandar, la fase propulsiva es la que hace que mandemos el alimento hacia atrás, ¿no? Esto ya lo revisamos en un video. Yo creo que no hay necesidad de que... Ok, no me acordaba que aquí venía. Entonces, luego la fase faríngea es cuando el bolo alimenticio pasa ahora sí de la base de la lengua a la pared faríngea posterior. Ya pasó por las fauces. ¿Ok? Entonces, el velo del paladar se eleva, cierra la cavidad nasal para que el alimento no suba y entonces cae hacia atrás, ¿no? Cuando va cayendo, ya entra la fase involuntaria. Y luego comienza la fase esofágica. Se relaja el esfínter esofágico superior, llega la primera contracción peristáltica y entonces la onda empieza a haber una propulsión del alimento gracias a la ley del intestino. ¿Okay? Todo, como les digo, estimulando al sistema nervioso entérico, al plexo mientérico. Y ahí va avanzando, 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 hasta que llega hacia el estómago. Y hablemos ahora sí del esfínter gastroesofágico. En la parte inferior del estómago, más o menos arriba de unos 2 centímetros de la unión con el estómago, o sea, aquí estaría la unión gastroesofágica, ¿ok? Aquí vemos como a nivel del diafragma, esto es lo que se va a considerar como esfínter esofágico inferior, que no es un verdadero músculo cilíndrico que cierra, pero este músculo diafragma le da ese sostén, ¿ok? Y unos músculos que están sosteniendo a la unión, esto le permite que cierre, ¿no? ¿Ok? Aquí hay algo importante que también quiero que capten. Vean cómo el epitelio del estómago, perdón, acá, el estómago, es muy diferente al epitelio del esófago.
esta diferenciación es muy brusca, cambia muy rápidamente. Aquí se ve esto que se le llama unión gastroesofágica, donde cambia bruscamente las características del epitelio. ¿Por qué cambia tan brusco? Porque en esta parte para abajo hay contacto con la acidez del estómago. Y en esta parte para arriba no hay contacto con la acidez gracias a este esfínter y gracias a un pliegue que va a tener aquí el estómago, que ya hablaremos de él. ¿Ok? Entonces, esto hace que sea tan clara la diferencia. Las personas, no sé si han oído ustedes hablar de las hernias hiatales. Una hernia hiatal es cuando el estómago tiende a subir porque este orificio no está tan bien cerrado. Entonces pasan dos cosas. Puede subir la acidez y entonces esta unión sube. ¿Por qué? Porque la acidez está llegando más arriba. Ese sería como un inicio de la hernia hiatal. Pero en algunas ocasiones el cuerpo del estómago llega a estar por arriba de este músculo. ¿Ok? Entonces hay diferentes grados y eso se llama hernia hiatal. Cuando la mucosa del estómago, perdón, del esófago, está recibiendo gases o ácido clorhídrico, se tiene que ir convirtiendo en un epitelio como el estómago. Tiene que defenderse de esa acidez y se hace como el epitelio del estómago. Y a eso se le conoce como esófago de Barrett. ¿Ok? El problema es que el esófago no fue ideado para ser como el estómago. Y que cuando al esófago se le obliga a defenderse y a convertirse en un epitelio parecido al estómago, esto le favorece con el tiempo cáncer a nivel del esófago. ¿Ok? Entonces, el esófago de Barrett puede condicionar un cáncer a mediano o largo plazo. Ya esto es a lo que le llamamos reflujo gastroesofágico, cuando el gas o cuando el contenido gástrico superan esto del esfínter inferior. Puede ser algo agudo, o sea, todos hemos tenido indigestión, hemos comido de más, hemos comido demasiado ácido, hemos tenido estrés y el estrés nos puede favorecer el reflujo, pero es una condición que en 1 o 2 días se controla, no pasa gran cosa. Pero alguien que tiene constante y a través del tiempo el reflujo gastroesofágico, como una hernia hiatal, entonces a este es al que le está haciendo esófago de Barrett y hasta puede en un momento dado hacer un cáncer a largo plazo. ¿Ok? Es una enfermedad común que ustedes van a estar oyendo frecuentemente muy posteriormente. Miss, ¿y cómo se pueden tratar las hernias hiatales? Pues dependiendo del grado, porque va por grados. A veces las hernias muy sencillas se trabajan con dieta. Las hernias importantes donde el estómago se ha desplazado por arriba del diafragma son quirúrgicas, más la dieta. ¿Ok? Gracias. De nada. Maestra, doctora, pero pues sí, ese es cómo se trata ya el problema, pero lo ideal sería ver la causa porque no es natural, ¿verdad? Yo creo que el tratamiento es bueno, pero primero ver la causa, si no, pues será como un parche, ¿no? Claro, por supuesto, siempre la medicina debe buscar ser la mejor medicina, la medicina de tercer nivel en realidad es la medicina preventiva, ¿verdad? Evitar que nos enfermemos. Aunque siempre hacemos medicina preventiva, siempre evitamos complicaciones, evitamos con secuelas.
Pero sí, o sea, hay que ver la causa, y la causa puede ser desde una mala dieta, ¿verdad? Puede ser estrés excesivo, puede ser obesidad, o la suma de 2 o 3 factores, ¿verdad? Algún problema anatómico que se tenga, también puede hacerlo. Y sí, pues el chiste es tratar de evitar. Pero no es tan fácil diagnosticarlas. Muchas veces el diagnóstico ya se descubre cuando ya es crónico esto. Entonces ya cuando se descubrió, hay más bien que corregir más que poder prevenir, ¿no? Los que no tienen ningún o nunca han tenido, pues la prevención son, ya saben, ¿no? Dieta adecuada, peso adecuado, ejercicio adecuado, pues lo que siempre debemos hacer para toda situación. Y lo que yo quería es enseñarles es una endoscopía, o sea, una visualización por medio de un aparato que se llama endoscopio, que es donde se está observando el esófago. Entonces, aquí lo que queremos es que se observe cómo es el epitelio, cómo se ve lisito, porque cuando veamos el epitelio del estómago, van a ver cómo es rugoso y muy diferente. Entonces, el epitelio del esófago es lisito, está lleno de moco. Esto que se ve aquí es moco, ¿ok? Y como pues se ven como anillitos, pero es liso, brillante, limpio. Ese es el epitelio del estómago. Aquí, bueno, pues esta la puse porque se veía el moco y se veía el epitelio, ¿no? Pero obviamente es de un niño, pues que se creyó alcancía y se tragó 3 monedas, ¿no? Cosas frecuentes en los niños. Muy bien. Pues hasta ahí nuestra clase de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda. Miss, yo tengo una duda. Dime. Los equipos son para hacer las actividades, ¿verdad? Ya no es Déjenme detener entonces la grabación. Si no hay dudas de clase. ¿No? Sí, Miss, yo. Dime, Laura. Miss, cuando vomitamos, ¿qué parte del esófago se lastima o qué movimiento hace para que regrese toda la comida? El vómito es un reflejo. Y es un reflejo donde el órgano efector, el órgano que es el más importante para conseguir el vómito es el estómago. Entonces, lo que sucede es que el estómago tiene contracciones fuertes sostenidas. Pero lo interesante del vómito es que en el momento en el que se da, la peristalsis se invierte. O sea, si la peristalsis siempre va proximal a distal. O sea, va de boca hacia abajo. Y en el vómito se invierte, va de estómago hacia afuera. Entonces la peristalsis ayuda a sacar. Eso es lo que hace el esófago. Invierte la peristalsis para que la propulsión del alimento se vaya. Pero el que realmente hace el esfuerzo del vómito es el estómago. ¿Ok? ¿Contesté tu pregunta? Okay. Sí, Miss, muchas gracias. También las pacientes que tienen bulimia y que se acostumbran a vomitar y a vomitar y a vomitar, a veces logran invertir su peristalsis, ¿eh? Entonces, es muy fácil que ellas coman y la peristalsis les esté regresando el alimento porque ya confundieron su sistema nervioso. Bueno, entonces voy a apagar la grabación para que hablar de cosas de la clase. Y como estaba contando ahorita de las pacientes, también pueden generar cáncer en el... Claro. En el esófago. Claro, porque están bañando de ácido clorhídrico todo el tiempo su esófago. Ok. Detengo la grabación a ustedes.